Muchísimas gracias. Gracias a los ponentes por aceptar la invitación de Force. Gracias a Force por la organización y a todos ustedes por estar hoy aquí pendientes de lo que diga esta mesa sobre digitalización, ¿no? Hay muchas promesas de lo que puede representar la digitalización para resolver todos los problemas de la sanidad española. Yo me quedo con algunas cosas. El consejero antes decía necesitamos más médicos. John de Zulueta decía necesitamos más digitalización. Yo no sé si lo que necesitamos es más médicos, más digitalización, más de los dos o a lo mejor un combinado un poco más inteligente de ambos. Yo soy un convencido de la digitalización en salud. Toda mi vida profesional me he dedicado a eso. Mi primer proyecto profesional hace unas cuantas décadas, no diré cuántas, fue instaurar la primera tarjeta sanitaria individual en una comunidad autónoma. Y después, estando como viceconsejero en el País Vasco, con Rafa Bengoa consejero, pusimos el primer call center sanitario en la sanidad pública española. Pero, sin embargo, creo que cuando hablamos de las oportunidades que representa la digitalización para resolver los problemas de la salud, tenemos que poner los pies en la tierra. Y me gustaría que pongáis los pies en la tierra y no hablemos de el futuro prometedor, ese Edén que a veces los que nos dedicamos a esto prometemos, y sin embargo la realidad es muy diferente. La sanidad hoy en España es la segunda preocupación ciudadana. El consejero del País Vasco dice que la primera en Euskadi. El CIS español dice que es la segunda después de la vivienda. Las listas de espera, tanto quirúrgicas como para consultas externas, están en récords históricos. Hay 900.000 personas esperando una intervención quirúrgica, pero hay 4 millones de personas esperando una consulta especializada. Yo he hecho un pequeño simulacro ahora en mi teléfono móvil. He pedido una cita telefónica para mi médico de cabecera para comentar la evolución de una enfermedad conocida y me ha dado para el 14 de mayo. Lo tengo en el móvil. Es decir, para dentro de 21 días. Y es una sanidad pública en España aparentemente desarrollada. 21 días para una consulta telefónica. ¿Estamos prometiendo con la digitalización lo que realmente podemos dar? ¿O estamos prometiendo soluciones que van a tardar muchos años en llegar? Bueno, con todas estas reflexiones a mí me gustaría, pues sobre todo, escucharles a los 4 magníficos ponentes que tenemos aquí, empezando por Santi de Torre, presidente de Atris Health, al cual le quería preguntar en primer lugar qué podemos esperar del análisis masivo de los datos sanitarios, además haciendo uso de la inteligencia artificial en los próximos años, y cuáles consideras que pueden ser sus principales beneficios pensando en los problemas que tiene la sanidad española. Primero que nada, gracias a Forbes por la invitación. En segundo lugar, cuando uno habla en segunda mesa, la primera, uno le parece que ya lo ha dicho todo, pero vamos a intentar explicar algo que sea un poco distinto. Un dato no sirve de nada, muchos datos curan. La primera reflexión es esta. La segunda reflexión es que desde que digitalizamos prácticamente todos los datos que tenemos millones de datos para poder trabajar y nos falta una percha para poder trabajarlos bien, y la percha es la IA, la inteligencia artificial. La IA ha venido para poder utilizar mejor los datos que generamos. Yo creo que es la primera reflexión importante. La IA hay que alimentarla permanentemente para que sea más inteligente, y los datos la alimentan. Yo creo que lo importante para entender es que la IA nos sirve en 2 ámbitos bien distintos del ecosistema sanitario. Primero, para los profesionales, la IA generativa sirve para que la historia clínica la puedas escribir o te la escriba mientras tú vas hablando con el paciente. Hay que mirar más al paciente y menos a la pantalla, y la IA eso nos va permitiendo hacer historias clínicas cada vez más automatizadas de la conversación con el paciente. Hay un estado en Estados Unidos que ha puesto en marcha una campaña para que los pacientes le digan al médico: oiga, míreme a los ojos, no mire la pantalla. Y el programa se llama Míreme a los ojos, porque sé que tiene usted un programa aquí para que le va a resumir la conversación cuando acabe la entrevista.
No mire la pantalla, míreme a mí. Sirve para, obviamente, ejecutar procesos más rápidos, sirve para que el médico tenga menos trabajo administrativo, pero luego tenemos la IA más discriminativa, que es la que te permite con algoritmos poder mejorar, lo decía el doctor Pazares antes, ser más expertos o más específicos en los diagnósticos que hagamos. La medicina de precisión requiere de la IA, qué duda cabe, los datos requieren de la IA, ¿no? Pero hay un elemento también nuevo con la IA que yo creo que es muy importante, que es la IA para la medicina, si se quiere, preventiva o medicina de salud pública. Las epidemias tenemos que preverlas con IA. Los datos de las epidemias son para ello, ¿no? Nosotros trabajamos en la nube y hacemos aproximadamente 9 millones de informes al año en la nube, 9 millones de informes diagnósticos al año. La IA nos sirve para poder sacar conclusiones de eso, ¿no? Yo acabaría diciendo algo importante. Vale la pena que hagamos todos los del sector, médicos, no médicos, tal, un esfuerzo de formación IA, porque el dato que no se utiliza es un dato que se pierde para el futuro. Tenemos que saber sacar de los datos respuestas de salud. Y los datos hoy son, de alguna manera, la energía renovable del futuro. Yo creo que la IA es la percha para que con los datos saquemos una mejora en la eficiencia de nuestra actividad. Gracias, Santiago. Francisco Estela es el director de Sanidad de Microsoft en España y te quería preguntar por qué Europa va tan retrasada en el proceso de transformación digital sanitario con respecto a, por ejemplo, Estados Unidos. Uno coge estadísticas de algunos de los sistemas de salud como Kaiser o Intermountain, ve que el 60-65% de los problemas de salud los resuelven de manera digital. Aquí estamos yo diría que a décadas, si no ocurre algo diferente, de llegar a esos niveles. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien en Europa para aprovechar las oportunidades de la salud digital? Vale, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los compañeros de mesa y al moderador. Es un lujo estar aquí sentado con vosotros. Y muchísimas gracias a Forbes también por la invitación y organización de este grandísimo evento. A tu pregunta, es muy buena pregunta, empezando por ahí, y no tiene una respuesta fácil, ¿no? Yo diría, a mí siempre me gusta enfocarlo desde el tono positivo. Es verdad que Europa quizás va un poquito detrás en esta carrera de la inteligencia artificial, ya per se por las empresas desarrolladoras de esa tecnología, ¿no? Que muchas veces no tienen su sede central aquí, pero también hay una parte, y a mí me gusta centrar quizás más en análisis en nuestro país, ¿no? En España. El sistema sanitario que tenemos aquí es diferente, el modelo en sí, al de otros países, con sus ventajas y sus inconvenientes. En nuestro caso, en mi punto de vista, siempre me gusta defender nuestro país con muchísimas ventajas. Y en la parte tecnológica, quizás el tema de la regulación europea o los tiempos para esa regulación europea no hace que vayamos a la cola, sino que vayamos a la cabeza también de esa parte de regulación y aplicación responsable y con equidad de tecnologías como la inteligencia artificial. No podemos olvidar que no todo vale en ese sentido, pero es verdad que hay que ir sin prisa, pero sin pausa en ese sentido, ¿no? Y yo creo que en Europa y en particular en España hay iniciativas como la parte de que sí surge de Estados Unidos como TRAIN, Trustworthy and Responsible AI Network, pero aquí también en Europa tenemos el EU TRAIN, con diferentes centros a nivel europeo que están gestionando o liderando las pautas que se tienen que llevar para una aplicación correcta y responsable de la inteligencia artificial o de la salud digital en general, ¿no? Y ya entrando un poquito más o ahondando un poquito más en el por qué, como me preguntaba, yo creo que hay tres grandes rasgos que hay que tener en cuenta aquí, o tres grandes motores de la incorporación de salud digital y IA en general. Una es, por supuesto, la parte de procesos y gobernanza, y aquí os voy a dar una buena noticia y una mala. Más del 70% de las empresas españolas, por centrarme en nuestro país, pero bastante generalizado en Europa, incorporan planes o proyectos con inteligencia artificial, pero la mala noticia es que no llega al 40% de las empresas que realmente tienen un proceso de gobernanza y de aplicación de metodología de proceso de inteligencia artificial incorporado. Y esto, hablamos de datos, de todos los datos que tenemos, ¿no? Antes comentábamos lo que se puede sacar de esta cantidad de datos, pero si no se descubren esos datos, se describen, se clasifican, se ordenan, se gestionan y se democratizan, tampoco sirven para nada. La potencia sin control no sirve. Por segunda parte, está la parte de recursos. Y aquí también un dato quizás alarmante que puede explicar este tema, y es, bueno, si os vais a la parte de publicaciones científicas que hay en nuestro sector sanitario, en lo último, desde 2020, que alrededor de unas 20.000 publicaciones incluían inteligencia artificial, ahora estamos en unas 50-60.000 publicaciones el año pasado, se ha crecido de forma exponencial, digamos, la aplicación clínica de estas tecnologías. Sin embargo, el gasto en TIC
en los últimos años ha decrecido también en nuestro país en ese ritmo, lo cual no cuadra, ¿no? Es verdad que se han activado fondos europeos durante el año pasado de gran envergadura, pero creo que como país y como región europea deberíamos de apostar también en recursos. No todo es tal cual de ponerlo y empezar, sino que hay que apostar y liderar. Y lo último, ya termino aquí, la parte de personas. Creo que todo esto depende de las personas, de una buena gestión del cambio, de un buen acompañamiento, formación, y todo eso lleva de la mano que haya un liderazgo en las entidades sanitarias, que quizás hay que dar un paso adelante y esos mismos clínicos sanitarios, en conjunción con los CIOs y con los departamentos de IT, ir de la mano en ese liderazgo de transformación que al final le tiene que permeabilizar a los usuarios. Muy bien, Paco. Pues hablando de personas, ¿no? La pregunta para Pedro José Soriano, que es director del Máster de Salud Digital en la Universidad Europea de Madrid. ¿Están los profesionales sanitarios españoles preparados para esta transformación digital? ¿Qué competencias necesitan que no tienen? ¿Podemos hablar de los profesionales sanitarios como un todo o tenemos que diferenciar entre profesionales sanitarios quizá no nativos digitales y las nuevas generaciones que sí son nativos digitales? Pedro. Bueno, pues primero... ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero de todo, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que es un honor, primero como enfermero, poder formar parte de esta mesa y de haber trabajado de manera asistencial y ver los retos que hay, y es que hay un gran reto, ¿no? O sea, efectivamente hay una nueva generación que está más familiarizada con este tipo de tecnologías, pero eso no les implica que tengan competencias ni de liderazgo, ni de toma de decisiones, ni de usabilidad, ¿no? Que es uno de los grandes ejes que tiene todo este mundo digital. Cómo usamos los datos para tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que, fíjate, creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no nos olvidemos que lo más importante es la seguridad del paciente, ¿no? La seguridad del paciente debería un poco tener esa vara de medir a la hora de implementar todo este tipo de tecnologías que estamos hablando que parecen que, bueno, que están cambiando. Estamos hablando de un nuevo paradigma en el mundo, no solo en el ámbito de la sanidad, sino en el mundo. Y por lo tanto, que no se nos olvide que la seguridad del paciente es nuestra prioridad en cualquiera de las cosas que hagamos dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Entonces, yo creo que sí, usabilidad de los datos, la interoperabilidad, tenemos la oportunidad de volver a unirnos. Tenemos un sistema sanitario muy fragmentado, pues ahora tenemos con la salud digital, la inteligencia artificial, tenemos la oportunidad de volver a unirnos y trabajar juntos, porque nos hemos dado cuenta que ya no solo los profesionales sanitarios por un lado podemos ir, sino que tenemos que unirnos con diferentes agentes y personas y profesionales diferentes para poder avanzar en competencias. Y sí, las nuevas generaciones, yo cuando estoy en clase y veo a las nuevas generaciones que están en clase ahora haciendo el grado, que hemos implementado ya competencias digitales dentro del grado de medicina y de enfermería, dentro de las diferentes asignaturas, nos damos cuenta que son, pues eso, mucho más ágiles, ¿no? No lo ven como una barrera. Y esto es positivo, porque van a abrazar todo este mundo cuando lleguen al mundo laboral, ¿no? Pero ahí está el reto. ¿Cómo llegamos al mundo laboral donde estoy con un paciente, donde efectivamente no queremos... Lo que tenemos que hacer es humanizar lo digital, ¿no? Tenemos que, no lo digital nos va a dar un gran cambio, pero tenemos que humanizar esa parte digital, que nos permita tiempo para estar con el paciente, hablar con él, ver cuáles son sus necesidades, sus miedos, sus incertidumbres, pero tratando con los mejores datos que nos van a dar grandes respuestas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la parte importante. Y luego el marco regulatorio, ¿no? Que los profesionales sepan que lo que están aplicando es seguro y que hay un marco regulatorio de la inteligencia artificial o de la salud digital en general. No todo vale. Ahora, como salen muchas aplicaciones, todo el rato estamos... ¿no? Hoy, esta semana, creo que eran metas en WhatsApp. O sea, tú entras ahora en WhatsApp y ya salen metas para poder hacer una búsqueda directamente desde WhatsApp. Por lo menos a mí me salió ayer. Yo no sé si os ha salido... Pero quiero decir que esto va a un ritmo que o nos centramos, ponemos líneas y competencias claras que afecten directamente a mejorar la calidad de vida del paciente, o nos podemos perder. Y para eso tenemos que unirnos, ¿no? Y entonces yo creo que debería ir por ahí. Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, Ángel Blanco es CEO de Quirón Salud y yo creo que gran amigo mío desde hace muchos años y uno de los grupos empresariales sanitarios que más ha avanzado en digitalización de la sanidad, no solamente en el back-end, sino también en el front-end, en la atención a los pacientes, ¿no? Desde tu punto de vista, entonces, ¿qué supone o qué
ha supuesto en vuestra experiencia la digitalización para resolver esos problemas de acceso a los servicios sanitarios que tiene la población en este país? Pues muchas gracias, Jesús Mari. Es verdad que somos amigos de hace tiempo y además en su día nos hemos inspirado en lo que vosotros habéis dejado como legado. Está ahí Rafael Bengoa, que también trabajó con nosotros en los inicios de este cambio de modelo. Nosotros siempre hablamos de un cambio de modelo asistencial. O sea, no hablamos de tecnología, ni siquiera hablamos de datos, que lo habéis mencionado, porque yo creo que, como decía Goethe, lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces con ello, ¿no? Datos tenemos mucho, conocimiento tenemos mucho, pero es la época de la acción. Y para ello, en la pregunta que haces, si yo tuviera que citar un factor diferencial de este cambio de modelo asistencial en la época en la que vivimos, es el protagonismo del paciente. Este cambio lo están haciendo los pacientes, no lo estamos haciendo nosotros, con lo cual es una buena noticia, porque a poco que nos esforcemos vamos a ser capaces de cambiar más rápidamente. Es la primera vez en la historia de la medicina que el cambio lo está haciendo el paciente, y en esa relación que preguntas, hasta llegar al final del ciclo con el paciente, yo creo que lo primero que hay que hacer, o nosotros lo primero que hemos hecho, es un cambio radical de procesos. Y yo siempre digo la palabra radical, no un cambio de procesos, un cambio radical, que voy a tratar de ilustrar con algún ejemplo. Tenemos hoy, digo con algún ejemplo porque decías que habláramos de datos y que no nos quedáramos solo en las nubes, ¿no? Tenemos hoy 8 millones de pacientes usuarios de un portal digital. Y voy a decir algún mensaje clave que es nuestra humilde opinión, ¿eh? No os lo toméis como nada. 8 millones de pacientes que he consultado esta mañana, y en el último mes el 90% de esos 8 millones han hecho algo online con nosotros. Eso es el primer cambio radical. ¿Qué hacemos con ellos? Hacer cosas antes de que vengan al hospital, estandarizar sus diagnósticos y tratamientos mientras están con nosotros en su proceso asistencial, y continuar haciendo cosas después. ¿Qué es hacer cosas antes? Es lo que haríamos en casa. Ejemplos sencillos. Si tú llegas y te dice tu hijo, pídeme una cita con el traumatólogo, ¿qué harías, Jesús Mari? Le dirías, ¿qué te pasa, ¿no? O sea, la vida asistencial no va de pedir citas, va de preguntar qué te pasa. Ese preguntar qué te pasa es hacer antecedentes, coger antecedentes, hacer anamnesis antes de que venga el paciente. Y con esa información poder incluso hacer pruebas antes de que venga el paciente e invertir el orden. No hace falta ir a un traumatólogo cuando has tenido una patología de rodilla. Cuando tienes una patología de rodilla, si hay un protocolo que marca que tienes que hacerte una resonancia para que llegues al traumatólogo con la resonancia hecha, y que la primera consulta con el traumatólogo sea de inicio del tratamiento y no sea para pedir pruebas. Yo creo que a todos los que estáis aquí os suena que la primera consulta, aparte de hacer antecedentes, anamnesis, exploración física, para lo que se usa es para pedir pruebas, y no se toma ninguna decisión clínica hasta que no hay resultados de las pruebas. ¿Se pueden adelantar pruebas en todos los casos? No. Esto va de lo que se puede hacer, no de lo que no se puede. Esto es lo que nosotros comentamos siempre con nuestros colegas médicos. No estoy hablando de lo que no se puede, sino de lo que se puede. Si hay casos en los que yo puedo adelantar información del paciente y hacer pruebas antes, llegaré a la primera consulta para iniciar el tratamiento. ¿Qué es cambiar durante? Por ejemplo, pues lo ha iniciado Santiago el ejemplo. Hoy también, bueno, pues esta mañana miré los datos para darlos actualizados. 430.000 pacientes en el grupo han pasado por una consulta sin ordenador. Se sientan cara a cara con el paciente. Esas son nuestras cifras. O sea, lo hemos extendido a todas las especialidades, en todos los hospitales, incluido Tecnon, donde coincidimos, y a todos los centros de salud. Llevamos 4.000 médicos trabajando con esto. El reto es retirar los ordenadores de la consulta, poner las mesas redondas, porque ya no hace falta que sean cuadradas para poner una barrera en medio, y hablar cara a cara. Con ayuda de algunos, como Microsoft en este caso, se ha logrado que no haya rechazo a eso y que se esté trabajando en un proceso cara a cara que no solo hace el informe automáticamente, sino que aplica el protocolo, pide pruebas, hace prescripción y, evidentemente,
validado por el médico al final. Eso nos lleva a un cambio también radical, sorprendente al principio, cuando un paciente llega y se sienta en torno a una mesa redonda y eso parece más una reunión que una consulta, pues no deja de sorprenderle. Y cuando no tiene el médico un ordenador delante, también es algo que hoy no deja de sorprender. Yo creo que ese es el cambio en la relación. Y después, por acabar, continuar haciendo cosas con el paciente una vez que ha salido del centro. No hace falta fijar una revisión a 3 meses si tú das accesibilidad al sistema sanitario. Sabéis que ¿por qué las revisiones son a 3 meses y a 6 meses y a 1 año? La única razón es porque el año tiene 12 meses. Si tuviera 10, las revisiones serían a 5 meses y a 10 meses. Es como las docenas de huevos, ¿no? Es algo que no tiene ningún fundamento científico. Lo normal es que si tú sales de alta de un proceso asistencial, el siguiente paso no sea que yo te dé una cita de 3 meses, sino que tengas la ventana o la puerta abierta de mi casa para que puedas llamar en cualquier momento o yo te llame para ver cómo estás al cabo de 3 meses. Y si estás bien, no hace falta que vengas. Y si estás mal, pues vente lo antes posible. Porque si no, nos pasamos haciendo consultas o actividad inútil la mayor parte del tiempo. Lo que decías tú de si sobran médicos, evidentemente sobran médicos y faltan médicos. ¿Qué pasa? Que la conclusión que tú has hecho es la correcta. Hay un batiburrillo de mejora que tenemos que hacer, porque si mejoramos los procesos tendremos los médicos dedicados a tareas de valor, como siempre dice Rafael Bengoa, ¿no? Y no a tareas rutinarias. Voy a la consulta porque tengo cita. Gracias, Ángel. Perdona. No, está muy bien y enhorabuena porque estamos consiguiendo hablar de realidades y no de promesas en salud digital. Santiago, ¿quieres elaborar sobre este tema de en qué medida la salud digital, la telemedicina, todos estos procesos online facilitan el acceso de la población? Claro, yo creo que este es uno de los grandes retos, cómo hacer que lo digital sea y favorezca la accesibilidad, la equidad también, la sostenibilidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo concreto porque yo creo que a veces es bueno bajar a tierra y tocar un poco realidades, ¿no? Nosotros trabajamos ahora mucho en Chile, tenemos mucha presencia en muchos países de América Latina, pero en Chile mucha. Hay una región en Chile maravillosa que se llama Región de los Lagos. Está a 11 horas de coche de Santiago de Chile al sur. Parece Suiza, maravillosa. Lagos, islas, 5 hospitales. Hospitales porque pone hospital en la puerta. Quiero decir, porque aquí sería más un centro de especialidades, pero hospitales pequeños y tienen un problema de accesibilidad enorme, enorme. Y les pongo un ejemplo que entenderán. Entre la Patagonia y Atacama hay más distancia que entre Madrid y Moscú, más distancia. Y para ir a Santiago de Chile, la gente que está en la Patagonia es como si nosotros fuéramos a Viena al médico. Nos queda claro lo que representa la accesibilidad en este país, ¿no? En esos hospitales hemos instalado nosotros equipos diagnósticos sencillos, hemos empoderado a personal no médico para que puedan utilizarlos, desde ecografía cardíaca, mamografía, retinógrafo no mediático, electrocardiografía, aparatos de diagnóstico, y tenemos a los especialistas de Santiago en la nube y les vamos dando todos los diagnósticos que el médico generalista sugiere, ¿no? Utilizamos mucho la IA, porque cuando haces electros de triaje, con la IA estamos viendo que de cada 100 hay 8 que la IA te dice, oiga, estos 8 tienen alteraciones del algoritmo para el que está formado. Con lo cual el cardiólogo ve 8, no ve 100. Y vamos siendo más eficientes en el uso de los escasos especialistas que tenemos. Y ahora hemos dado un paso más, que es lo que yo quería hoy explicar aquí y me parece muy sugerente. En estas regiones límites, lejanas, con hospitales con pocos especialistas, cuando hay un ictus, es difícil que el médico generalista pueda actuar con la prontitud, conocimiento y rapidez que se hace en un hospital donde hay neurólogos, ¿no? Y hemos organizado un código ictus online, que consiste en lo siguiente. Llega un paciente con un ictus, tenemos TAC en los hospitales, porque, por desgracia, es más fácil tener equipos médicos que médicos, esto es así. Le hacen un TAC, tenemos un neurólogo en Santiago de Chile, diagnostica rápidamente, y si es un ictus, automáticamente le dice al médico de cabecera, oiga, póngase al lado del paciente. Y tenemos neurólogos 724 que se conectan rápidamente y el neurólogo ve al paciente y le va indicando al médico que tiene al lado, oiga, empiece con este tratamiento. Dentro de 1 hora haga estas pruebas. Y el médico, con el neurólogo en flash, a exactamente 2.000 kilómetros, va interviniendo sobre ese código ictus. En el ictus todos sabemos que el tiempo es oro y cuanto más tardamos en intervenir, las consecuencias son menos resolubles, ¿no? Quiero decir con ello que jugamos con IA
Jugamos con especialistas en la nube para diagnóstico de precisión y ahora estamos trabajando con especialistas en la nube para resolver problemas. En Chile estamos reduciendo listas de espera en hospitales públicos, una barbaridad, introduciendo a las 5, cuando cierra el hospital, equipos nuestros con enfermería y médicos en la nube dando instrucciones rápidamente. Y hemos reducido listas de espera en el hospital público. Casos concretos, situaciones reales. Bajemos de las musas al teatro y empecemos ya a hacer menos casos pilotos y generalizamos lo que ya sabemos hacer. Es un poco la obsesión que nos persigue a nosotros. Magnífico, Santiago. Gracias por estas experiencias del otro lado del Atlántico. Francisco, quería preguntarte que si nos puedes hacer un poco de prospectiva hacia el futuro, ¿no? Sabemos las tecnologías, los medios digitales que tenemos ahora a disposición, pero con estos cambios tan rápidos que se están produciendo, ¿qué es lo que podemos esperar de aquí a 5 años? ¿Qué evolución va a tener la oferta digital para la sanidad? Vale, por mi parte me toca más la de no aterrizar tanto ahora, sino ahora futuro, te toca pero, volar un poco. Perfecto, sin problema. Pero bueno, simplemente la línea entre el presente y el futuro se está desdibujando bastante. Esa es la realidad. La aceleración es tan exponencial que muchos de los casos de uso que estaban comentando mis compañeros de mesa antes son el presente en muchas entidades sanitarias, pero también el futuro en las siguientes que le siguen, ¿no? Pues, algunos casos de uso, como comentaba en Quirón, o esta parte de monitorización, planes de atención digital personalizado, que quizás no en todas las entidades sanitarias están a día de hoy implementados, ¿no? Entonces, muchos de estos casos, simplemente por suscribir lo que comentaban mis compañeros, son futuro también de la salida. Pero bueno, buenas noticias aquí, igual que antes he dado alguna no tan buena. Hace unos días se publicó, la OMS publicó su estrategia global de salud, del 25 al 28, en la que la salud digital y la IA eran pilares clave. De hecho, viene a continuación, que estamos esperando en breve, la estrategia global de salud digital e inteligencia artificial, ¿no? Que marcará las pautas. Eso quiere decir que las inversiones y esos recursos que antes decía que hasta ahora quizás no habían seguido la misma tendencia que estas tecnologías van a aportar. Porque no tiene sentido hablar de futuro si no hablamos de cómo se va a gestionar o cómo esas personas de ese liderazgo van a apostar por ese futuro, ¿no? Por mucho de la tecnología, y ahora nos asomemos brevemente a la ventana de lo que pueda venir, si no se apuesta por ella, no tiene sentido tampoco seguir evolucionando. Entonces, ahora entrando un poco en presente / futuro, hay 3 grandes bloques en salud digital y inteligencia artificial en particular, en esta parte de transformación, o por lo menos como lo vemos desde nuestro lado. Y va un poco en la línea de lo que decía antes, de andar antes que ponernos a correr, ¿no? Y el primer bloque es el bloque más de ejemplos de proyectos para la optimización operativa. O sea, todo el mundo quiere irse al diagnóstico por imagen, a la parte de limitar un tumor, y realmente es mucho más vistoso, pero la parte de eficiencia operativa nos va a ayudar precisamente a esa parte de que faltan recursos o faltan personas, ¿no? Y ya hay casos de uso aterrizados en ese sentido que serán también para el futuro. Una gestión o un control de calidad de los informes de alta, ¿no? Que a día de hoy es un proceso más o menos manual, depende de qué entidad. Pues a día de hoy ya hay entidades que se han lanzado a automatizarlo con inteligencia artificial, y lo que antes tardaban 20 minutos, ahora tardan 20 segundos. Si esa eficiencia operativa se permea en los diferentes procesos de una entidad asistencial, obviamente esos minutos que se ganen serán revertidos en atención sanitaria y asistencia, ese cambio asistencial que comentaba antes Ángel. Un segundo bloque es la parte colaborativa, ¿no? Y aquí veremos lo que viene a futuro. La parte colaborativa no solo entre profesionales sanitarios de diferentes ámbitos, sino entre profesionales sanitarios y pacientes. A mí me gusta decir, si me había escuchado alguna vez hablar, o a nuestro equipo de Microsoft, hablamos de personas, no hablamos de profesionales sanitarios, enfermeros, médicos, pacientes, todos somos personas al fin y al cabo, ¿no? Yo vengo de familia de médicos, ingenieros y demás, y al final nos sentamos a la mesa y todos somos lo mismo, da igual el título que haya detrás, ¿no? Entonces yo creo que esa parte colaborativa tiene que ser clave. El ejemplo que decía antes de Quirón, de esa parte de transcripción de consultas, pero que a la vez esa transcripción de consultas en el futuro debe gestionar también la petición de citas de manera automatizada, automatizar ciertos procesos, la petición de pruebas de laboratorio, que quizás durante la conversación ya se puedan saltar alarmas o alertas con ese histórico de ese paciente y decir, oye, quizás deberían de lanzar una cita para una resonancia magnética, un PET o unas pruebas de laboratorio. Simplemente con un clic o con un OK de profesional sanitario, que directamente ese proceso de la entidad se gestiona automáticamente. Eso es presente casi, pero sobre todo futuro, ¿no? Real. Y la última parte, obviamente, la que decíamos de proyectos por ejemplo, tenemos algún partner que trabaja en código ictus también, pero en la parte de, sin un tag con contraste, ser capaz con inteligencia artificial de una sospecha de ictus, ¿no? Que quizás en conjunto con esos planes de atención personalizado o telemonitorización pueden acelerar aún más
un tratamiento que cada segundo cuenta, ¿no?, para ese paciente. Y por último, para asomarnos más a la parte más tecnológica de qué viene a futuro, yo creo que en la parte de procesos o personas viene un concepto que no hemos hablado todavía, que son los sanitarios desarrolladores. O sea, creo que los departamentos de IT y TIC van a estar en ello, y creo que estas tecnologías de bajo código o sin código van a ayudar a que esos departamentos TIC evolucionen todavía más rápido en proyectos más complejos, pero también los agentes sanitarios, los profesionales sanitarios serán capaces de, con su idea, ciertos procesos, simplificarlos. Viene toda la parte que antes se ha mencionado en la mesa anterior de computación cuántica para la aceleración del desarrollo de fármacos, toda la parte de computación confidencial, que no podemos olvidarnos que estamos hablando de protección de datos y demás, pero no es suficiente con anonimizar ciertos datos sanitarios. Un genoma, mi genoma, es per se un dato propio mío. Entonces, por mucho que se pase mi genoma sin mi nombre, mi apellido y mis datos demográficos, ya es un dato personal. Entonces, esta inteligencia artificial, automatización digital, debe acompañar esa parte de computación confidencial. Y por último, ya para terminar, yo creo que el futuro nos debe traer inteligencia artificial especializada en imagen médica, en diagnóstico, en investigación, paquetes de lenguaje natural que vengan especializados en cada una. Y por último, por dejar un titular, y quizás siendo de Microsoft no estaría muy bien decirlo, si hay alguien de Microsoft, por favor no me lo tengáis en cuenta, la tecnología debería dejar de existir, en el sentido de que, como decían antes mis compañeros, el usuario no debería de darse cuenta que esa tecnología está alrededor. De tal manera que romperíamos barreras como esa brecha digital, esa parte formativa. El usuario tiene que interactuar con la tecnología sin saber que la tecnología está. Tiene que saber que la otra persona está, precisamente mirándole a los ojos y volviendo a humanizar la sanidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hilando cosas, ¿no? Dices tú esa brecha digital, y le quería preguntar a Pedro, ¿qué hacemos con esa generación de profesionales sanitarios que les cuesta, no son nativos digitales, que les cuesta digitalizarse y que sin embargo son una bolsa enorme, como sabemos, de profesionales médicos y otros profesionales sanitarios que están pues a 5 o 10 años de edad para jubilarse? Podemos y debemos invertir en crecer sus competencias digitales, y cuál es el papel que deben de adoptar las diferentes instituciones sanitarias, los gobiernos autonómicos, el ministerio, las sociedades médicas, para hacer ese tránsito. Pues mira, conforme os estaba escuchando a los tres, y la verdad es que estaba como entusiasmado. Yo estoy muy a favor de todo este mundo digital, ¿no? Y todo lo que estaba escuchando decía, wow, ¿no? Y luego a la vez me ha venido y la cantidad de sanitarios que no saben ni entrar a su correo institucional. No sé si lo conocéis, pero eso es una realidad, ¿eh? O sea, quiero decir, hay muchísima gente que ni siquiera sabe entrar a su correo institucional, y esto es real. No sé decir el dato, ¿no? Pero, o sea, formación sí. O sea, necesitamos formación. Y además la formación se necesita de una manera continua, porque va tan rápido, o sea, os actualizáis, nos sacáis tantas cosas tan rápido, nos traéis tanta innovación tan rápido, que necesitamos una formación continua. Y una formación base, es decir, no deberíamos solo aprender de una aplicación en concreto o una cosa en concreto, sino que el profesional sepa de una manera transversal, además cualquier profesional sanitario. Esto no va solo de los profesionales médicos, enfermeras, fisios, no, algo transversal, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros creemos y en eso apostamos, ¿no? Para que puedan evaluar y decidir y tomar decisiones. Por lo tanto, el proceso de formación tiene que ser continuo, y luego cambiar una cultura, una organización, y cambiar ese tipo de cultura a la que estamos acostumbrados es difícil. Hay que reconocer a los líderes que están impulsando, reconocer las iniciativas que están impulsando y que estamos viendo que esto mejora y que nos ayuda, reconocerlos, darle espacio, y luego nuestros gestores sanitarios, las personas que nos gobiernan, tienen que creer y apostar y dejar espacio para que un profesional sea capaz de formarse y que tenga tiempo dentro de esta estructura, que es muy compleja. Ya sabemos que el tiempo es la moneda de cambio que tenemos los sanitarios dentro de un sistema que está regido por eso, ¿no? por un tiempo y por el número de pacientes, para poder estar y implementarse en todo esto. Entonces, bueno, yo creo que esa parte de formación continua es esencial. Efectivamente, como decía Federico, creo que era Federico en la mesa anterior,
el dato es el motor, pero los que conducimos somos los sanitarios y el que decide hacia qué lado vamos o hacia dónde queremos ir somos nosotros. Y eso no se debería, ese horizonte no deberíamos quitarlo de nuestra cabeza ligado a esa seguridad del paciente. Gracias. Y ya para concluir, Ángel, antes comentaba yo el caso, ¿no?, que he mirado que pido una consulta telefónica con mi médico de cabecera y me da para dentro de 21 días. Olvídate de tener un contacto con el médico de cabecera que no sea presencial. Muchas veces los médicos, los sistemas sanitarios tienen miedo a la digitalización porque piensan que más que facilitar la gestión de la demanda van a saturar aún más los servicios sanitarios si das más vías de comunicación. ¿Cómo lo gestionáis en Quirón? ¿Qué perspectiva tienes tú de si realmente la gestión de la demanda digital favorece el acceso o, por el contrario, puede generar una mayor saturación? Vale, sí, es buena la reflexión, que no se hace muchas veces, ¿no? Evidentemente, demanda cada vez va a haber más, eso en cualquier sector. O sea, si yo preguntara, ¿vas más al banco o vas menos ahora que hace 10 años? ¿Qué diríais? Mucho menos. No, es mucho más. Lo que pasa es que el banco está en el móvil. Tiene trampa la pregunta. Sí, sí. Claro, vas mucho más. También vas mucho más al médico ahora. Lo que pasa es que vas por otros canales. Entonces esa es la clave. La demanda va a aumentar porque nosotros no somos como nuestros padres que solo iban al hospital o al sistema sanitario cuando no quedaba otro remedio. No, nosotros vamos como parte de nuestra vida cotidiana, con lo cual vamos a ir más. La demanda va a aumentar y va a seguir aumentando. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir lo inútil. O sea, hay por ahí un artículo que dice que el 60% de lo que hacemos en medicina es útil, el 30% inútil y el 10% dañino. Podemos matizar las cifras, pero hay un 40% de actividad que hacemos que deberíamos prescindir de ella, ¿no? Con lo cual, si orientamos nuestros canales digitales a hacer las cosas antes, a relacionarlos con los pacientes de otra manera y de forma continua, yo insisto mucho en lo de forma continua, un canal digital no es para sustituir un canal analógico, por el título de la mesa, no es para que yo te llame por teléfono en vez de verte en la consulta, no es para que te haga una videoconferencia en vez de una consulta, eso es un error garrafal. La videoconferencia no es la medicina digital, la consulta telefónica no es la medicina digital. La medicina digital es relacionarte permanentemente con el paciente por todos los canales para no estar sujeto a hitos que son los que han sucedido en toda la historia. Y luego, ¿cómo se logra esto? Tú lo has apuntado un poquito en el terreno de la formación. Yo, más que llamarle formación, sí que has dicho la palabra liderazgo. O sea, todo esto no se consigue si no le dedicas tiempo. El correo no lo lee la gente si tú no le dedicas tiempo a que lo lea. Si tú no lo haces interesante, la culpa no es del que no lo lee, es tuya. Los líderes, los gestores, gerentes, directores médicos, directivos, se tienen que dedicar ¿cuánto tiempo de su vida diaria? El 100% del tiempo al cambio de modelo en una sociedad digital que es en la que vivimos. Y no es verdad que los jóvenes estén más preparados que los mayores. En el ejemplo que ponía antes de la consulta sin ordenador, el nivel de adopción es mayor el de la gente mayor que el de la gente joven. No sé por qué, pero nos cuesta menos con la gente por encima de los 40 años que por debajo de los 40 años. A lo mejor es por un problema de elitismo en la formación, salen de la universidad creyéndose otras cosas. Esto es un matiz que quería introducir para concluir simplemente. Pero si tuviera que decir una palabra final, sería liderazgo para el cambio, ¿no? Genial. Pues muchísimas gracias. La verdad es que habéis estado magníficos. No sé si pasaremos a la historia como la mesa de salud digital mejor, pero seguramente una de las 10 mejores. Gracias y ahora continuamos con un café.